¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarlos, el gusto de encontrarnos nuevamente aquí en la pantalla de Canal 20 desde Eva Café, listos y preparados para abrir la mesa. Estamos con Leonardo Lualdi, quien forma parte de el triunviro, si lo decimos de alguna manera, a nivel local, de lo que tiene que ver con respecto a la CGT y también secretario general de la UOM. Leonardo, agradecerte el tiempo, agradecerte la visita. No sé si dije algo mal, si lo dije bien, vos me dirás y las disculpas del caso. No, está bien. Y gracias a vos por invitarme en representación de los trabajadores. Vos sabés que, hablando justamente de la representación de los trabajadores, la inquietud del equipo de invitarte tiene que ver con respecto que cuando se habla del futuro del trabajo o del trabajo mismo, siempre aparece el CEO de una empresa, siempre aparece un tipo diciendo que hay muchos pensamientos que ya son del pasado, que lo que se viene ahora es la uberización o la cuestión de aplicaciones, y nunca se llama a una persona que forma parte de un gremio. Eh, ¿Por qué pensás que es así? Mira, en primer lugar, porque considero que nosotros nos han encapsulado en que, a ver, te lo hago más simple. Cuando vos vas a una manifestación, todo el mundo pasa y te grita, anda a agarrar la pala. Nadie te grita, anda a agarrar un libro. Bueno, considero que si a nosotros nos convocaran para este tipo de cosas, nosotros nos ofreceríamos ser quienes manejen esas aplicaciones, quienes se capaciten en esas aplicaciones, quienes mejoren esas aplicaciones. Eh, Pasa ahora un poco con lo que es cuando algunos hablan de reforma, otros hablan de modernización laboral, pero los trabajadores no nos convocaron para saber si queremos una reforma o una modernización. Considero que tienen miedo de que no seamos lo que ellos creen que somos, personas capaces solamente de operar una máquina y no seres pensantes. Me parece que viene por ahí, me parece que nos tienen miedo. Y la cuestión también es la palabra modernización, ¿no? En vez de flexibilización. Y ahí hay una engaña pichinga, como se dice, porque están, me parece, queriendo engañar con información a la gente, están de alguna manera instalando una cuestión que no es verdad. O sea, a ver, ¿por qué vamos a hablar de una reforma laboral en un momento en donde no hay trabajo? Yo te veo a vos sos jovencito. Si yo te pregunto, y perdóname que me ponga en este rol, si yo te pregunto, ¿cuál crisis reciente tenés en tu memoria o has escuchado o has vivido a lo mejor? ¿En qué año fue? ¿Cuál es la más reciente o la que más ¿La más fuerte te o la más resuena? reciente? La más fuerte quizás. Y la que yo viví fue la más fuerte, la del 2001. Bueno, en el 2002, cuando ingresa Dualde, después de este periodo que tuvimos de varios presidentes y demás, lo primero que hace Dualde es crear una ley de emergencia popular, se llamaba, no recuerdo el número, y esa ley contemplaba que las indemnizaciones se iban a pagar doble. El despido tenía doble indemnización. Gracias. De esa manera, ¿qué se hizo? Se hizo que las empresas dejaran de hacer esta ola de despido, y eso fue una reforma, porque como le salía caro echar a un trabajador, porque salía el doble la indemnización, teníamos el 56% de su ocupación en ese momento. Hizo que se estancara. Luego Néstor Kirchner la siguió hasta el año 2007, creo, si mal no recuerdo, que fue cuando los dígitos del desempleo volvieron a 1. Sí. Pero eso fue una reforma laboral, no en contra de los trabajadores, sino a favor de los trabajadores. Claro. Entonces hoy que estamos en una situación parecida, por eso te hablaba de la crisis, y donde hay una ola de despido, pretender flexibilizar a través de la palabra normalización, no solamente es de danino, sino de tomarnos como tontos, de tomar como tonto al trabajador. Y la palabra, bueno, la cuestión 2001 fue un quiebre para muchos, incluso de mi generación, pero después de que pasó el 2001, cada 5 años vuelven a decir estamos igual que en el 2001, estamos peor que en el 2001, se vuelven a usar esa frase. Para vos que estás en contacto directo con los trabajadores, ¿es así? No. En el 2001 yo estaba trabajando en una fábrica metalúrgica en mi pueblo. Mi primera tarea fue hacer un bicicletero. Poner un bicicletero bajo la sombra, soldar un bicicletero, pusimos bajo la sombra para que los chicos dejaran las bicis ahí y no podían en las paredes. Sí. En el 2007 hice un tinglado porque los chicos guardaban las motos. Hoy van a trabajar en auto. En la misma fábrica, en el mismo rubro, las mismas personas. Yo creo que no está mal que nosotros siempre queramos más, está perfecto, pero no hay que ser desagradecidos. Y esto no hablo de si estuvo bien el gobierno anterior, mal el gobierno anterior, digo que es una realidad. Nosotros los trabajadores, vos lo podés ver, en el 2001 íbamos a trabajar en bici, que tenía, y hoy vamos a trabajar en auto. ¿Sí? Entonces, algo hubo en el medio que hizo que de la bici pasara al auto. Claro. Más allá del sacrificio que hace uno, pues, estamos hablando de personas que mantienen durante 20 años un trabajo
y se han comprado casa, Sí. gracias a Dios, y ojalá esto se multiplique, porque así debe ser, porque para el trabajo nos debe garantizar eso, vivienda, vacaciones, percibimiento, comodidades, no solamente, Sí. hoy tenemos salario, que no nos garantizan el plato de comida. Hay muchos compañeros, trabajadores, que tienen 2 trabajos, salen del trabajo formal que tienen, hacen una changa, en la casa trabaja el matrimonio y los hijos y demás, y no te garantiza el plato de comida de todos esos ingresos. Cuando años atrás, el ingreso de un trabajador permitía que pasara de la bici a la moto y de la moto al auto. Y hay una cuestión también, yo no sé si tiene que ver con los tiempos del trabajo, los tiempos de los contratos, o con una cuestión perversa, pero siempre diciembre es cuando suelen llegar las malas noticias, Leo. Considero y rezo para que así sea, que no sea una cuestión perversa, que sea una cuestión de cambio de estrategia de las fábricas, Claro. o de las empresas, o finalizaciones de contrato, porque Pero hay una diciembre para el cuestión. argentino diciembre nos dejó 21 trabajadores muertos Sí. en aquel 2001, crisis donde no teníamos literalmente para comer, los saqueos, bueno, el helicóptero, Sí. todo eso está latente, está muy Sí. latente. Entonces, mirá, a mí me pasó como secretario general en el año 2018, fábricas acá en la ciudad, que para el 28 de diciembre, que era el último viernes de diciembre en ese momento, le llegaron telegramas de despido. O sea, uno espera las fiestas, qué sé yo, para decir, bueno, eh, lo paso un rato con la familia, nos distraemos un poco, compartimos algo de comida, y te llega un telegrama de despido. Espero que no sea una malversidad, que no sea un poco de morbo y que sea casualidad. Pero conociendo un poco el empresariado argentino, no digo que sean todos iguales, porque hay gente muy buena dentro, como en todos los rubros de la vida, tampoco me sorprendería mucho pensar que hay algo de malversidad. ¿Y cómo están los trabajadores hoy, por lo menos del sector No, metalúrgico? la verdad que lo estamos pasando mal, muy mal. Acabamos de cerrar un acuerdo paritario que abarca un 14% de aumento desde septiembre hasta marzo, con sumas fijas y porcentajes, y ese mínimo global garantizado que tiene el trabajador metalúrgico hoy en marzo va a ser de 1.100.000 aproximadamente, que no nos garantiza el plato de comida. Y es muy triste. Nosotros hace años que venimos mal, no es que eh, ahora estamos mal. Se ha profundizado la crisis muchísimo ahora en el último tiempo. Nosotros durante la pandemia, la verdad que hubo mucho trabajo, muchos sectores estuvieron muy mal en la pandemia. Acá en Villa María se abrieron 26 empresas metalúrgicas en la pandemia. Se generaron más de 150 puestos de trabajo metalúrgicos en la pandemia. Y eso se mantuvo hasta fines del 2023, principio del 2024, en donde empezamos con algunos cierres, con despidos. Hoy, nosotros cerramos octubre, más allá que estamos en noviembre, con las bajas y demás. En el correr del año tuvimos 262 despidos en la ciudad. 262 despidos. Algunos de esos ¿Este compañeros año? en el año han insertado nuevamente su capacidad laboral en otros rubros y otros en otras fábricas metalúrgicas. Pero siguen en la misma, digamos, porque incluso habiendo perdido su antigüedad, la situación real del poder adquisitivo del trabajador metalúrgico es malísima. Te diría que muy, muy malísima. ¿Por qué? Porque no nos garantiza el plato de comida. Y haciendo una comparación muy drástica, pero a ver, los esclavos comían todos los días. Y Y, nosotros por ahí no nos garantiza el plato de comida. Hay una responsabilidad compartida en algún periodo del tiempo entre los dirigentes, nos tenemos que hacer cargo, y el empresariado, pero también en este último tiempo la responsabilidad la tiene el gobierno, donde no te permite discutir siquiera porcentajes mayores de lo que ellos ponen. Ellos ponen porcentajes del 1,8% o el 1,5%, y ellos mismos hablan de una inflación del 2,4, 2,7, 2,8, que también es mentirosa, pero si no, no lo homologan. Cuando no lo homologan, el empresario, bueno, si no está homologado no tengo por qué pagarlo. Y el trabajador se va endeudando cada vez más con la tarjeta, se va endeudando con los préstamos personales, eso genera una situación. El trabajo es un ordenador social, sí, y cuando vos tenés desordenado el trabajo, te desordena tu vida, y eso genera una situación en donde la familia ya no es la misma, y bueno, las cosas que todo el mundo sabe, lo que pasa cuando no hay una fuente de ingreso que nos garantice al menos la tranquilidad de comer todos los días, de comprarle ropa a los chicos. Imagínate ahora llega la fiesta y el trabajador
en general, pero en este caso hablando del trabajador de la industria metalmecánica, está viendo si le compro el regalo al pibe, y si le compro el regalo, que sea algo que el pibe puede usar a lo mejor el año que viene para la escuela. Cuando por ahí antes le comprábamos un juguete, bueno, ahora vamos a comprar la mochila, así. Es una situación bastante incómoda que lamentablemente, y ojalá me equivoque, no le veo una salida pronta, digamos. Y en este panorama, ¿por qué pensás que una parte de la sociedad no entiende cuando se toma una medida de fuerza? Porque está demonizada la medida de fuerza. Los medios de comunicación en su conjunto han hecho que lo que te decía al principio, cuando vos haces una manifestación sos un vago, o sea, no sos una persona que está reclamando justicia. Fíjate lo que pasa con los jubilados, ¿no? Villa María, y me hago cargo de lo que digo, no acompañamos a los jubilados a marcha. Villa María tuvo una marcha grande que fue la de la universidad, pero con los jubilados no los acompañamos, cuando salen las protestas de los trabajadores no los acompañamos. Y a veces las protestas no tienen que ver con que queremos que se vayan, como fue en el 2001, sobre todo, sino es reclamamos lo nuestro. Tenemos miedo, creo que tenemos un poco de vergüenza, creo que hay un poco de vergüenza de aceptar que las cosas no son como pensamos, porque a este modelo económico que se lleva adelante hoy en el país, la gran mayoría de los trabajadores lo acompañan y meses después estábamos pidiendo que salgamos a la calle a hacer. Por otro lado, también considero, y me duele aceptarlo, de alguna manera que los dirigentes hemos perdido aquel poder de convocatoria que teníamos antes, porque ya el trabajador tampoco siente que el dirigente lo representa en su totalidad. Sumado a la mala fama que tenemos, que muchas veces le hemos ganado, porque ayer hablaba con un compañero y me decía, no es el caso de los sindicalistas de la ciudad, ni mucho menos, pero a veces vos tenés un sindicalista que vive en Nordelta, anda en un Mercedes-Benz y representa a trabajadores que no llegan a fin de mes. Entonces, cuando ese tipo sale de la calle y dice, muchachos, hay que acompañarnos para tal medida, qué sé yo, ya está la subjetividad de que está todo arreglado, de que se ha creado un microclima en cuanto a lo que es la protesta social, es que somos todos piqueteros, somos todos golpistas, así uno está reclamando, no hay otro, ningún derecho se consiguió en un escritorio, todo se consiguió en la calle. También el problema es lo transitivo de esto, ¿no? Porque cuando se piensa que hay discursos a nivel nacional y se los quiere repetir a nivel local, la realidad es completamente distinta. Muy diferente. Y tanto el secretario de una ciudad pequeña o de una ciudad mediana no es lo mismo que un secretario a nivel nacional, ¿no? Hacer transitiva esa demonización es grave. Sí, y a ver, el secretario a nivel nacional, y en este caso hablo por nuestra institución y por varias instituciones más, no son distantes de nosotros, son personas como nosotros. En el caso de la UON, si vos no trabajaste en una fábrica, si no fuiste delegado, si no fuiste directivo, nunca te vas a ocupar un cargo alto. O sea, vos, en el caso de la UON, nuestro estatuto prevé que vos tenés que ser delegado de planta, y para ser delegado de planta tenés que tener como mínimo un año adentro de planta. Entonces, estamos hablando de personas que tienen el puesto. Pero ¿qué pasa? Después se van preparando para a mayor cargo, mayor responsabilidades. Y el día a día del trabajo te va llevando a otros lugares, que aparezca más en la tele, que tenga otro tipo de responsabilidades. Y esto es triste, que te voy a decir, porque yo lo siento con tristeza. Muchas veces el compañero tuyo de al lado no quiere que vos lo hagas. Mirá, Marco Aurelio decía, el esclavo no quiere ser libre, quiere tener otro esclavo. Y esto es un poco el reflejo de lo que tiene. O sea, hay gente, compañeros adentro del planta que te veían agua engrasado todo el día, tapado en grasa, sí. Y de golpe sos secretario general del gremio, y en lugar de ponerse contento porque vos los vas a poder representar, enseguida no, este se va a olvidar de mí, este no, este va a arreglar con la patronal, este va. Porque probablemente ha pasado y entonces esa mancha ha manchado a todo el sindicalismo. Pero también es cierto que el compañero cuando tiene un problema, la primera puerta que golpea es el sindicato. ¿Y cómo se dio eso? Porque yo no creo que vos hayas imaginado en aquel momento, cuando ingresaste a un empleo, terminar más adelante representando al conjunto de los trabajadores. ¿Cómo se dio eso? Bueno, en mi caso personal, yo soy de Ballestero, trabajaba en Ballestero, hay 3 fábricas cadena de las 6 que hay en el país. Mira, no sabía eso. Bueno, ahora sí importa todo, pero bueno, en su momento, y entré a trabajar en esa fábrica, al poco tiempo se hace una elección de delegado, y yo, como no tenía el año de afiliación, no podía ser. Pero bueno, le presentaba mis inquietudes que yo veía que podíamos mejorar adentro de la empresa al delegado.
era difícil ser delegado por este chico en un pueblo porque, bueno, Sí. no tuvimos ninguna mejora, nada. A las próximas elecciones mis compañeros me eligen delegado a mí. Y lo primero que hice fue acercarme al sindicato, pedir el convenio colectivo de trabajo, leerlo, conocerlo y empezar a ver lo que ahí estaba y lo que yo no tenía en la fábrica. Y sentándome con 2 compañeros más delegados, con la patronal, dijimos, che, mira, esto lo tenés que cumplir. O sea, acá no hay media. Esto lo dice la ley. Vos lo tenés que cumplir. Yo sé que en su momento quizá las cosas se manejaban de una manera y otra. Por medio del sindicalismo conozco el peronismo y por medio del peronismo empiezo a militar mucho más en el sindicalismo. En su momento había mucha gente grande en el sindicato, yo tenía 24, 25 años. El secretario general me convoca para ser parte de la comisión directiva, como vocal suplente en su momento, representando a la fábrica y a mi pueblo. Y bueno, lo que hice en ese momento fue entender que era fácil discutir y criticar desde mi máquina, pero había que involucrarse. Y bueno, me fui involucrando de a poco hasta que bueno, creo que la nobleza obliga, por ser uno de los más jóvenes en ese momento y por romper los cocos de alguna manera, el secretario general me trajo a trabajar como secretario de acta acá al sindicato y bueno, y ahí fui aprendiendo, capacitándome y sabiendo todo lo que yo pensaba que quería que hiciera el sindicato, tratar de hacerlo. ¿Y cómo te recibe la patronal? Porque yo no sé si les gustará mucho cuando los trabajadores se empiezan a organizar. Cuando corre un rum de que se están organizando, ya las cosas cambian, ¿no? Las charlas cambian y... En mi pueblo, en principio, no. En principio, de hecho, hasta tuve una denuncia policial. En mi pueblo no fui en principio bien recibido, hoy por hoy tengo las mejores de las relaciones porque entendieron que el sindicato no es un enemigo. Y acá en la ciudad, a excepción de 2 o 3 empresas que bueno, tienen todavía algunos conceptos erróneos de lo que es el sindicalismo, con el resto de las nosotros tenemos 136 empresas. Con el 133 empresas me veo genial. Hay con 3 que no podemos sentarnos más de 10 minutos porque no nos podemos poner de acuerdo y ahí estamos faltando en las 2 partes. El tango se baila de 2. Yo quizás también tengo que cambiar alguna estrategia y el empresario también abrirse un poco más a entender, pero el resto de las empresas nos reciben bien. Ahora, ¿por qué nos reciben bien? Porque nosotros de a poquito vamos tratando de cambiar la imagen que tienen del sindicalismo. Claro. O sea, yo no le voy a poner un cuchillo en la panza a un empresario para que pague lo que no paga o para que cambie la medida que tiene. Nosotros intentamos demostrarle que están en falta y que hay cosas que pueden ser mejoradas y le damos el tiempo para que así sea. Pero no es que le damos el tiempo, le acompañamos también en ese proceso. Sí. Hoy también las cúpulas de las empresas tienen gente joven que ha entendido por ahí que el sindicato no es el enemigo de nadie, el sindicato, o sea, el sindicato le va a los trabajadores. Y las prácticas que antes tenía el sindicalismo, que por ahí tenían más que ver con cuestiones un poquito más violentas desde la palabra o también desde el físico, hoy no. A ver, si yo me tengo que, perdón la expresión, terminar las piñas con una persona, estoy fallando en mi rol. Claro. Algo estoy haciendo mal. Como 2 personas adultas no vamos a poder mantener un diálogo. Más cuando hay un reclamo que desde nuestro punto de vista es totalmente válido y seguramente del otro lado hay alguna explicación de por qué no se llevó a cabo antes. Sí. Y también algo que pienso mientras vos me comentás todo esto respecto a la generación de puestos de trabajo o la merma, pienso en la tercerización que existe también hoy, que es una cuestión particular. La empresa, no sé, Charquito no contrata a más gente, yo soy usuario de esa empresa, la llamo y me cae una camioneta de empresa Barquito. ¿Cuántos los afecta a ustedes directamente esta tercerización del empleo que se lleva adelante? Mira, en principio lo que es la industria metalmecánica, lo que nosotros tratamos de hacer es que tanto Charquito como Barquito estén dentro los trabajadores estén dentro del convenio colectivo, por lo tanto son empresas que trabajan para otras empresas. En cuanto a la afiliación del compañero y el trabajo en sí está convenido dentro y esa empresa está inscripta como debe ser. Se nos escapan varias, por esto que vos decís, porque la chata dice Barquito, la empresa la firma Charquito, pero sí nos afecta en que cuando se empieza a tercerizar trabajo, la responsabilidad del empresario empieza a ser menor, la del empresario que contrata. ¿Sí? Deja de haber hora extra, deja de haber incentivos, porque antes quizás para que vos hicieras determinado tal trabajo, donde te pagaban una hora extra o algún incentivo, que muchas veces va en negro, no nos podemos hacer los ciegos, pero lo importante es que el trabajador se debe el dinero al bolsillo hoy.
Y esa empresa tercerizada muchas veces tiene monotributista, entonces no hay una relación directa de dependencia. Aquí en Villa María hay una empresa grande que se dedica a la fabricación de carrozados y de ambulancias, para equipos de frío, de equipamiento de motorhome y demás, que los trabajadores son todos monotributistas. Cada uno tiene un espacio alquilado dentro del galpón, o sea, legalmente está perfecto, no se puede hacer nada. Pero sabemos que esa empresa lo que está haciendo está engañando, porque esos trabajadores están en relación de dependencia directa con la empresa, trabajan para la empresa. ¿Y el trabajador lo sabe a eso? El trabajador lo sabe, pero tienen el chip en la cabeza de que no, pero así no te descuento sindical, no te descuento esto, no te descuento. La gente ve un recibo de sueldo, cuando ve su descuento, se cree que todo es para el sindicato. Y el sindicato lo único que va es la cuota sindical, que en el caso del metal mecánico es el 2,5% en sueldo. Estamos hablando de 30.000, 35.000 pesos. El resto es jubilación, que es propia, obra social, que la elige uno, la ley 19.032, que es una obligación, el seguro de vida, que es una obligación. O sea, el mayor descuento que recibe el trabajador en su recibo de sueldo lo tiene el Estado y la obra social a que el trabajador elige tener. Y por otro lado, muchas veces que vos tengas el descuento no quiere decir que la patronal con ese descuento vaya y enseguida pague. Nosotros tenemos empresas que tienen más de un año de deuda, tratando de hacer acuerdo de pago, siempre y cuando mantenemos las fuentes de trabajo y demás. Muchas empresas han financiado con los aportes de los trabajadores, pero los choros somos los sindicales. Yo pienso en esa pregunta de si el trabajador lo sabe. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a trabajar en muchas cuestiones, y no es para hablar de mí, pero uno dice, quiero trabajar. Y por ahí ni siquiera sabes al final del primer mes cuánto te van a pagar porque querés trabajar. Y no te fijaste que firmaste porque querés el laburo. Entonces, después de una determinada cantidad de años, caes en la cuenta y decís, che, pero ¿qué firmé? ¿O qué me están sacando? ¿O cuánto me correspondería a mí? Y creo que este es un momento donde se juega también con la desesperación de la gente, como lo decías vos al principio, ¿no? Mira, yo tengo 44 años, empecé a trabajar a los 16. En Changa, en el campus, trabajé en una constructora, como decís vos, firmé, trabajé, terminó la obra, me vuelvo a mi pueblo y empiezo a trabajar en la fábrica los 2 o 3 días. Gracias a Dios nunca me faltó el trabajo. Y yo supe lo que iba a ganar el día que cobré el sueldo, porque ni siquiera pregunté. Hoy los chicos, y gracias a Dios, valoran mucho más eso, valoran mucho más su tiempo, valoran mucho más su esfuerzo. Cuando vos contratas a un trabajador, como vos sos empresario, contratas a un trabajador, vos estás contratando un servicio en realidad. Y lo que hace el trabajador es vender un servicio a cambio de una remuneración. Esa remuneración nos debe alcanzar por lo que hablábamos al principio. Sí. La desesperación que hay, como voy a decir, y la necesidad que tenemos por ahí, muchas veces hace que todo eso no lo veamos y vemos el día a día. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador no tiene la posibilidad de tener una planificación de vida, de tener a ver, yo voy a hacer este trabajo porque quiero ganar tanto, porque quiero hacer tal cosa. Hoy por hoy lo único que tenemos son necesidades. Y hace rato que tenemos necesidades. Hoy son agravados. Entonces no nos da tiempo de planificar nuestra vida. Yo al principio te decía que el trabajo es un organizador social. Y bueno, ¿cómo me organizo socialmente si no sé cuáles van a ser mis ingresos y demás? Bueno, ahí es donde uno confía en que del otro lado, que sería la patronal, no va a haber ningún argumento para no pagarte lo que corresponde, y también es donde tienen que confiar en el sindicato de que va a estar atento a que eso no pase. Creo que jugar con la necesidad de la gente se ha hecho algo normal. Vos fíjate que cualquier empresario con el que habla, y bueno, si lleva esto, tengo 10 más anotados. Y eso es jugar con la necesidad de la gente. Te lo dicen. Bueno, por eso te digo, hoy alguien va a hacer lo mismo que vos, por menos plata incluso. Bueno, o los robotizo el día de mañana. Claro. Bueno, pero el tema es hoy. O sea, creo que hay dos cosas, y esto también nos tenemos que hacer cargo los trabajadores. No siempre somos responsables a la hora de trabajar. Muchas veces exigimos, y no está mal exigir, pero no cumplimos. Y del otro lado también está la patronal que exige y no cumple. Entonces, a mí me parece que las cosas son claras. Yo tengo que ir a trabajar 8 horas, brindar mi trabajo lo mejor posible. Y a mí no me importa el resto de las cuestiones. Vos llegas a fin de mes o al final de la quincena y me tenés que pagar lo que corresponde. Porque yo el trabajo lo hice. Y ahí estaría la relación perfecta. Pero empezamos con esto de que y te voy a tener que pagar la quincena 2 veces, o
o como tu sueldo a vos no te alcanza, vas a pedir un vale de adelanto y entonces el patrón te condiciona con eso, porque vos sabés que la semana que viene, después que cobre, tenés que volver y pedir un vale adelantado porque no te alcanza para comer. Entonces el patrón sabe, este va a venir la semana que viene, lo voy a asegurar una hora más. La flexibilización laboral, porque acuérdate que la flexibilización viene a, de alguna manera, legalizar todo eso. Y pienso, como un último punto, la atomización de los trabajadores organizados. ¿De qué manera? No tiene que ver directamente con lo metalúrgico, pero pienso en Uber, que uno te puede estar a favor o en contra de eso, pero los trabajadores no se conocen entre ellos. No saben quién es el otro que hace esto. No ven en el otro un compañero, sino una competencia. Y pienso que se está difundiendo mucho esta idea de no agremiarse, no tener como patrón el teléfono y no conocer a los pares y las inquietudes de los pares. Y hasta puede ser que esté incluso mal visto hoy que un grupo de 3 personas digan, che, las cosas así no pueden seguir, no podemos continuar de esta manera. Y no sé si se da en esta cuestión también de las empresas tercerizadas, si ya en la interacción de una empresa metalúrgica y en el trabajo diario se conocen todos con todos como hacía hace tanto tiempo, porque también las cuestiones de esta nueva cuestión laboral hace que los periodos sean más largos de prueba, hacen que tal vez haya menos gente con más antigüedad en los mismos espacios, y parece que todo va como eso. Es lo que intuyo yo, ¿no? Mira, yo lo divido en 2 partes. Por un lado hay una crisis social muy grande. El individualismo, se ha perdido el sentido de comunidad. Hoy cada uno mira su metro cuadrado y nada más. No tenemos la empatía por el otro, no tenemos sentido de pertenencia a una comunidad, en este caso una comunidad trabajadora. Y por otro lado está esta nueva modalidad que mucho tiene que ver las redes sociales, de ser tu propio jefe, ser tu propio patrón, ser tu propio, disponer vos de tu propio tiempo y demás, que hace que de alguna manera perdamos el sentido de compañeros. La palabra compañeros dentro del trabajo, de acompañar, el compañero viene de acompañarnos en una misma tarea, en una misma misión. Eso en cuanto a lo que es la crisis social, ¿no es cierto? Tenemos un individualismo marcado. Y en cuanto es la crisis económica, la patronal ha sabido interpretar muy bien eso. La manera de dividirnos ha sido a vos te doy 10, a vos te doy 15, a vos te doy 20, a vos no te doy nada. Y entonces cuando vos venís y me pedís que haga una tarea, probablemente te diga, no, que te la haga aquel que le da 20. Ese que ganó 20, quizás, vamos al caso del Uber, puede comprarse un auto. Y no se da cuenta que, y bueno, con ese auto sale a hacer una changa, que es la de Uber, ¿no es cierto? Y de alguna manera tiene 2 trabajos. Uno formal, que vamos en una empresa, y el otro por el lado del Uber. Y aquel que no ganó los 20, quizás su changa es otra, ¿no es cierto? No es a través de una aplicación, sino es algo más manual. Entonces, las 16 horas restantes, que el trabajador está fuera de la empresa donde trabaja, se separa. Antes, ¿qué pasa? A ver, barrio industrial, por ejemplo, porque estaban todas las industrias, el club industrial, jugaban la pelota, todos los chicos del barrio. Había, doy un ejemplo por decirte, en mi pueblo está el barrio obrero, porque estaba la fábrica y alrededor se hizo el barrio obrero, se creó un dispensario, se creó una escuela y todo el mundo iba ahí, entonces la comunidad trabajadora giraba en torno a lo mismo. Hoy las 16 horas restantes del trabajador, que es de la que nos tenemos que ocupar los dirigentes gremiales y nadie más que los dirigentes gremiales, no están siendo tenidas en cuenta. Y eso hace que ese individualismo que empieza en la fábrica o en la empresa sea mucho más individual a la hora de la salida. Te voy a contar algo. Me reúno con un empresario de aquí de la ciudad, metalúrgico, y me dice, terminamos la reunión, me damos la atención, dice que le llame, dice a los delegados, y le digo, che, bueno, para el fin de año, ¿qué van a hacer? Pagamos el asado y demás. Ah, si son 20 compañeros, están divididos en 3. Si ni siquiera almorzamos juntos en el momento del almuerzo, dice, vas a gastar dinero al vicio, con otra frase, ¿no es cierto? Sí. Porque no. Creo que lo que ha llevado a de alguna manera esa desunión es el individualismo que tenemos, el egoísmo que tenemos por querer tapar ciertas necesidades que nos imponen más que las que necesitamos. Sí. Entonces, uno ha normalizado tener 2 trabajos. No.
No es normal tener trabajo. Vos tenés que trabajar 8 horas y esas 8 horas tienen que tener el sustento para que vos el resto de las 16 horas puedas hacer lo que quieras, no lo que tengas que hacer, lo que quieras hacer. Y lo hemos normalizado. Estas nuevas aplicaciones, la inteligencia artificial y demás, nos hace pensar que de alguna manera nos vienen a suplantar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ser nosotros quienes creemos esto, quienes apliquemos esto, quienes lo usemos, pero todos juntos, sin dejar a nadie afuera. Hoy hablaba del Uber, lo mismo pasa con los cadetes. A ver, así como está la aplicación, loco, que hagamos una aplicación donde estemos todos conectados y peleemos todos por lo mismo, sin la necesidad de vernos, porque hoy la inteligencia artificial y las comunicaciones y demás nos permiten esas cosas. A ver, ¿por qué no creamos una aplicación, en el caso de los Uber, en donde podamos estar todos conectados? Che, fijemos las mismas tarifas, fijemos unos horarios, y de alguna manera seamos responsables de lo que estamos haciendo, porque si no nos escondemos atrás de una aplicación. Y la última, porque, a ver, pienso en la participación ciudadana. No sé si a nivel gremial vos lo ves muy presente o no lo ves. Nosotros podemos estar charlando acá. Yo, en mi caso, opinando como si fuera a resolver el mundo y diciendo que este país no tiene remedio y que nada sale adelante, como puede pasar en la mesa de cualquier restaurante, de cualquier bar de club. Pero después voy a mi casa, me acuesto a dormir y no hice nada. Me llaman del centro vecinal y no quiero formar parte de la comisión del centro vecinal porque no tengo tiempo. Me llaman del club del pibe, no tengo tiempo para eso. Entonces, de la opinión a la acción hay un camino que es larguísimo y que requiere de, no sé si de una vocación o de reconocer que uno puede modificar la vida de los otros. ¿Cómo te encontrás vos con esa cuestión de la participación a nivel, no sé, llegás a una empresa, querés saber cómo están los trabajadores, si algunos hablan o algunos no hablan, si prefieren no hablar o pensar que es en vano porque el sistema está así y no se puede modificar? Quiero que cierres justamente esta charla con un concepto sobre eso. Bueno, mira, yo insisto en esto, yo vengo de un pueblo pequeño, Baldestero, pequeño en cuanto a espacio, pero muy grande en los aspectos, digamos, en donde nos conocemos todos, en donde todos sabemos, uno ve la bici y dice, ahí está Juan porque está la bici de Juan. O mirá, en la carnicería está Pedro, ahí está el pedacito de Pedro que lo sigue a todos lados. Uno se conoce, tiene ese espíritu de convivencia, de empatía por el resto, de conocimiento. Creo que la participación ciudadana se ha hecho fácil a través de las redes, digamos, porque entonces yo opino, hago un lavado de conciencia de determinado problema, pero no me quiero meter porque si lo he escuchado muchas veces, no, yo no me meto porque yo después no tengo tiempo, porque yo tengo tiempo para opinar. Me parece que lo que hay, una vez leí algo, y perdón que sea medio un con esto, leí algo que decía, hay una persona en un pueblo que era muy criticada por todo el mundo, porque nadie sabía lo que hacía. La persona venía todos los días con un bolsito de laburo, cansado, caminaba despacio, perfil bajo, y todo el mundo lo criticaba, hablaba de él, y escuchaba toda esa charla de que hablaba. Y un día se encuentra con un sabio que estaba en la sombra de una planta, un día a las 2 de la tarde, el sol acá le pegaba al negro, y le dice al sabio, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le dice el sabio, ¿por qué todo el mundo me critica y habla de mí? Y le dice el sabio, hace un paso para adelante. Lo mira, ¿viste? Dice, mira, ¿qué diferencia hay cuando vos estás en la sombra, cómodo, tranquilo y demás, a cuando estás en el sol? Entonces le dice, bueno, el sol además de darme calor y de alguna manera hacerme sentir otras cosas, me hace brillar. Bueno, es eso. Vos te podés quedar en la sombra, cómodo, tranquilo, viendo la vida pasar sin nada, o poder caminar por el sol y brillar. Caminar por el sol y brillar tiene sus consecuencias, te va a quemar, te va a caer calor, te van a pasar un montón de cosas, pero vas a estar haciendo algo. Bueno, yo creo que lo que prima hoy en día, con este individualismo del que hablábamos y demás, es que es fácil opinar. Es fácil opinar, es fácil pedir que el otro haga. Lo que es difícil es involucrarse, porque involucrarse, además de tiempo y gana, lleva de alguna manera dejar de hacer lo que uno quiere, lo que uno le gusta, y pasar a hacer lo que uno quiere que hagan los otros y a los otros les gusta. Es trabajar para la comunidad. Pero eso al final del día, como vos decís, te da una alegría, porque el Papa Francisco siempre decía en su momento, que no hay nada más lindo que acostarse y decir, hoy hice algo por alguien. Cuando vos te acostás y después le quedás en algo así, hoy hice algo por alguien. Experimentémoslo. A mí me pasó con el refugio. Nosotros creamos un refugio para gente de la calle, junto con la municipalidad y con el área de desarrollo humano de la municipalidad y demás. Y me di cuenta que, más allá de la ropa, la comida y todo,
lo que por ahí necesitaban, esta gente que estaba en situación de calle, era esto, sentarse a charlar un ratito. Y yo cuando llegué a mi casa, la primera vez, más allá que tenía la cola llena de preguntas, porque no sabía bien dónde me había metido, reflexiones que tenemos mucho por agradecer. Mucho por agradecer. Y sobre todo cuando estamos del lado del que ayuda y no del lado que recibe ayuda. Entonces, mientras opinar sea gratis, como se dice, las cosas no van a cambiar. El tema es pasar a la acción. Pero para pasar a la acción tiene que tener dos cosas. Gana, sobre todo, y amor propio. Porque no hay nada más satisfactorio que hacer algo por alguien. Cuando yo voy a la fábrica, vos me preguntabas esto y cierro, yo voy a la fábrica, hay muchos compañeros que dicen eso. Esto no va a cambiar, esto es siempre igual, yo si no me levanto a laburar, yo me tengo que levantar todos los días. Es verdad. Ahora, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para cambiar? Porque si yo todas las mañanas me levanto, voy, laburo, no gano un mango, hago siempre lo mismo, no hago nada para cambiar, y voy a tener el mismo resultado. O sea, nos falta ese empujón, nos falta ese amor propio para decir, yo quiero salir de esta situación, quiero ir por más, quiero hacer algo. Y no todo es condicional al dinero, no todo es condicional a que lo hagan los demás. Cada uno puede hacer su parte. Si lo hacemos en comunidad, es mucho mejor, el resultado va a ser mucho más grande. Si lo hacemos individual, va a sumar, pero no tanto. Creo que la base de todo eso es volver a recuperar el sentido de comunidad, sentirse parte de algo, no hay nada más lindo que sentirse parte de algo. Y, bueno, en mi caso yo creo mucho en Dios y por ahí el que reza ahora o como sea, pedirle a Dios que le dé la fuerza para poder ser mejor cada día. Y ser mejor cada día implica esto, poder hacer algo por los demás. Leonardo, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Y bueno, celebro que haya gente joven como vos y tus compañeros de trabajo que se preocupen por los trabajadores, por las cuestiones actuales y entienden que la vida no pasa solamente por un aparatito, sino que hay muchas cosas más todavía para poder hacer. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Leonardo Albaldi con nosotros en una charla que si recién llegás podés ver a través de las redes sociales de Canal 20 e incluso también compartirla. Nosotros nos encontramos desde aquí, desde Eva Café en el Villa María Shopping, la próxima semana. Hasta entonces.